tal? Estamos con Pedro Grandes, es el director de Palestra y además debemos anunciar que está lanzando los cuadernos de jurisprudencia, colecciones de compilación sobre el Tribunal Constitucional. Pero hoy vamos a hablar sobre el Senado. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias César de nuevo por este espacio. Pedro, hay un tema que ha estado rondando las discusiones en el último tiempo nuevamente, el Senado. Creo que es un asunto que además de provocar paradojas, creo que es imposible dejar de citar ese momento en el que Vizcarra llama a un referéndum, propone incluir la reapertura del Senado y luego de determinada acción en el Congreso promueve el voto en contra de la iniciativa que él promovió. Luego las discusiones de estos años nuevamente establecidas y ahora la última iniciativa del Congreso que ha tenido reacciones ambiguas y creo que también significados por esclarecer. ¿Por qué no empezamos por el principio? ¿Qué es el Senado en el orden constitucional desde tu punto de vista? Si retomamos la discusión en los orígenes del constitucionalismo liberal, estoy pensando post-Revolución Francesa, el Senado era ya una institución problemática con el sentido liberal de la democracia, ¿no? Sieyès, por ejemplo, el que inventó este término del poder constituyente para definir un punto de partida, decía que si la nación se puede representar a través de una acción política, que es el voto, no necesitaba dos momentos y no necesitaba dos cámaras, ¿no? O sea, el pensamiento liberal en sus orígenes en Francia y también en Inglaterra, yo diría el padre del modelo democrático en el modelo de la Constitución no escrita de los ingleses, es Jeremy Bentham, y él también se pronunciaba por un parlamento unicameral. Podríamos decir que en los orígenes no hay argumentos a favor del Senado. El Senado es una institución más bien más estamental, ¿no? En una sociedad no de iguales, ¿no? Y representa siempre a alguien que no necesariamente viene de la votación. Luego ha habido momentos para conciliar la segunda cámara con alguna racionalidad democrático-liberal, ¿no? Y eso ha pasado en el siglo XIX, a finales, hacia el siglo XX, yo diría, ¿no? Y la tendencia ha sido nunca total, ¿no? Porque yo estaba viendo un poco la historia de esto y, grosso modo, Finlandia es en Europa uno de los primeros países unicamerales racionalmente, ¿no? Y luego la tendencia ha sido más o menos mitad-mitad, ¿no? Si vemos hoy día Europa, por ejemplo, con sus 27 países, la Unión Europea después de la salida del Reino Unido, 15 son países unicamerales, ¿no? O sea, no es cierto de que el bicameralismo necesariamente supone algún nivel de mayor racionalidad o mayor equilibrio en el poder. Más bien es problemático. De hecho, la Cámara de los Comunes en Inglaterra se llama Cámara de los Comunes porque es la primera que se legitima bajo la regla de representación. Exactamente. La otra es la Cámara de los Lores, hereditaria incluso. Hasta el día de hoy hay todavía espacios ahí que se reservados a la nobleza. Sí. La Cámara desde el Senado francés es una Cámara históricamente conservadora, ¿verdad? Una Cámara creada para contener la fuerza de representación. La Asamblea Nacional de la Revolución era también unicameral. Quizá, Pedro, el primer Senado no originado en tradiciones monárquicas haya sido el Senado de la Constitución de 1776, el Senado americano, ¿no? Construido en clave federal, más bien. Exacto. Yo creo que la racionalidad que se ha encontrado en los estados modernos ha sido a través de pensar en segundas cámaras territoriales, que lo llaman, ¿no? Ese es el modelo americano, ¿no? Ahí no hay representación en sentido estricto, sino más bien yo diría una suerte de espacio para el lobby, ¿no? O sea, digamos, de cada estado vienen 2 o 4 o 6, pero ese es el mismo poder que se le da por chiquito que sea el Estado, ¿no? Cámaras territoriales hay también en Alemania, por ejemplo, que no es el Senado alemán, el Bundesrat, como lo llaman ellos, ese se forma no votado por los ciudadanos, sino por las instancias, digamos, de representación en cada uno de los estados, ¿no?
De manera que más o menos, perdóname, como se quiso en algún momento idear el Senado bajo la Constitución de 1979, ¿no? Que disponía que en algún momento el Senado sea acreditado por regiones que no se habían constituido. Sí, cómo se construye esa segunda cámara siempre ha sido materia de discusión. ¿Para qué una segunda cámara? Por eso me parece a mí que no podemos plantear la discusión unicameralismo, bicameralismo. Es engañosa esa discusión. Y más todavía nosotros con el ingrediente de que pensamos fácilmente, lo llevamos el unicameralismo a modelo autoritario, ¿no? Y no necesariamente es así. Hay modelos exitosos, ¿no?, de estados unitarios, unicamerales, que funcionan perfectamente. Y hay ejemplos también de senados que repiten la misma cosa. Esta ha sido la discusión en España, que tenías doble cámara para ratificar, y cuando había mayoría en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores repetía la dinámica de la Cámara de Diputados, ¿no? De manera que no es una discusión sencilla, no debemos simplificarla. Yo me parece que cuando pensamos en el Senado tendríamos que pensar en dos cosas importantes al mismo tiempo. Uno, la función del Senado, ¿para qué el Senado? Y otro, cómo lo vamos a llenar esos cupos, digamos así, ¿no? ¿Cuál va a ser la relación entre, si va a ser los mismos términos de la representación electoral de la Cámara de Diputados, vamos a reproducir simplemente, o vamos a hacer una Cámara, por ejemplo, para representar a los que no logran ser representados a través de la votación, que sería interesante? Estoy pensando, como ha pensado en el último debate en Chile, por ejemplo, representación de comunidades indígenas, de minorías, ¿no?, que no llegan vía la representación habitual, ¿no? Entonces, pero no se ha pensado en eso en la fórmula, al menos que está en discusión en el Perú ahora, ¿no? Es un Senado más peligroso, yo diría, porque es un Senado, la fórmula es de concentración del poder, ¿no? Vamos a crear un Senado, ¿para qué? Fundamentalmente para que designe determinadas autoridades del Estado que concentran poder. Un Senado de nombramientos. Claro, es un Senado en donde el poder se concentra peligrosamente, ¿no? Un Senado para designar a los miembros del directorio del Banco Central de Reservas, del Defensor del Pueblo, del Tribunal Constitucional. Va a ser un Senado disputado y sin representación, o en todo caso que reproduce representación menos representativa que la Cámara de Diputados. Eso es interesante. Yo confieso haber sido un seguidor intuitivo de la idea de volver a tener un Senado. Eso también lo reconozco, puede ser provocado por una suerte de sesgo generacional, ¿no? Soy profesionalmente hijo de la Constitución de 1979. Sí. Y también hay, yo diría, pues en esto una suerte de opinión dominante en la academia, ¿no? O sea, yo veo en mis colegas mismos del área constitucional que es como pensar racionalmente bien a apostar por la segunda cámara, ¿no? Y sobre todo porque se asocia el unicameralismo en la última época al menos al fujimorismo. Y entonces no se ve la experiencia comparada, no se ven los problemas graves que puede tener en un modelo en el que no hay problemas de representación, siempre ha habido, ¿no? Y aquí hemos logrado, digamos, dictatorialmente si queremos, arbitrariamente si queremos, en el 93 hemos roto esa tradición. Volver al Senado significa una apuesta de largo tiempo, porque luego romper esos poderes que se instauran es bien difícil, ¿no? Has usado una construcción sobre la que quiero reparar, tradición. O sea, de varias maneras, los congresos europeos continentales, digamos los centrales, ¿no? Estoy pensando en Francia, en Inglaterra, acaso en España y Alemania también, aunque el caso alemán me parece menos arraigado que el francés y el inglés, tienen senados que provienen del establecimiento de las monarquías constitucionales a finales del 18, principios del 19. De varias maneras, si uno mira en perspectiva, casi te podría decir que el apego generacional que tenemos por la idea del Senado tiene que ver con el modo en que se comportó un Senado en particular, el que ocupó el espacio institucional entre el 80 y el 92. Pero ese Senado, Pedro, traía la tradición contenida del desarrollo del pensamiento político de los años 70.
Es decir, estaba poblado de políticos que habían regresado en el 80 del exilio, que habían concurrido a la formación de los 3 bloques políticos del sistema institucional del 80 al 92. Entonces, de varias maneras, fue un Senado estabilizador. Pero como tú acabas de decir, ese era un Senado que se explicaba históricamente. Esa tradición se rompe en el 92. Entonces, ahora, en tu perspectiva, ¿tendría sentido construir un Senado? ¿Para qué tendría sentido? Claro, yo creo que yo no me cerraría a la discusión del Senado, pero el problema es no en esta coyuntura y no bajo este esquema de discusión que es cero. O sea, no hay discusión sobre modelo de procedimiento de elección de senadores, de competencias, no hay nada de eso. Entonces, aquí es como o lo tomas o lo dejas, ¿no? Más o menos como fue el referéndum también, en buena cuenta, sin discusión mayor sobre la importancia que puede tener el Senado. Entonces, yo creo que hay un establishment académico también entre nosotros que no ha discutido a fondo lo que significa tener Senado, y entonces ahora no hay argumentos a favor del unicameralismo fortalecido democráticamente. A mí me parece que no nos podemos quedar con este unicameralismo tampoco. Me parece que yo soy de la idea de que este es un Estado unitario, no ha podido funcionar como Estado regional, es un Estado pequeño, ¿no? Podría funcionar perfectamente como un Congreso unicameral, pero hay que fortalecer instituciones dentro del Congreso para mejorar, por ejemplo, la calidad de las leyes, ¿no? A mí una sola cosa que me parece interesante es mirar la experiencia, por ejemplo, de algunos estados que han instaurado, por ejemplo, solamente el Consejo de Estado. No el Consejo de Estado ceremonioso de las instituciones, sino el Consejo de Estado al estilo francés, ¿no? Una instancia pensante de gente que entra a través de méritos y hace carrera, haciendo informes y dictámenes sobre la producción de las leyes y que tiene mucho peso. En España mismo, por ejemplo, los consejos de Estado o los consejos autonómicos, porque en los parlamentos autonómicos también hay un cuerpo profesional que dictamina las leyes, porque la legislación se ha vuelto cada vez más compleja. Y entonces, fortalecer la producción de las leyes me parece que es una tarea central en la que hay que pensar seriamente en el procedimiento legislativo, ¿no? Nosotros no tenemos ni siquiera una comisión de constitución, pese a que sí se llama, ¿no? Una comisión de constitución, pero digo en sentido técnico, que tiene una mínima independencia como para dictaminar contra la opinión del grupo que gobierna esa comisión. Entonces tenemos comisiones politizadas totalmente, que no son nada técnicas y que no garantizan ningún dictamen riguroso sobre la calidad de las normas, ¿no? Entonces el procedimiento legislativo está realmente en riesgo con un sistema así, ¿no? En donde incluso las exoneraciones de dictamen se hacen sin mayor discusión y puedes tener una ley en un fin de semana, ¿no? Eso es riesgoso y eso habría que mejorarlo, ¿no? Y unido a eso, pienso que la representatividad de nuestro Congreso sigue no solamente por niveles por debajo del estándar latinoamericano, sino que en el caso peruano, con 130 congresistas, no se representa ni una provincia por congresista, ¿no? Entonces hay un problema de lejanía del Parlamento que se une a esto que hemos visto, que es un desarraigo, deslegitimidad permanente, ¿no? Yo podría esquematizar, o me atrevería a esquematizar tu comentario mostrando los mitos que él revela. Un mito sobre el unicameralismo asociado a una constitución en particular, la del 93. Un mito sobre el Senado asociado a una experiencia en particular, que fue la del Senado del 80 al 92. 2 temas por trabajar: representatividad como fundamento de la ubicación de un congresista en el Parlamento y una perspectiva institucional sobre la producción legislativa. Básicamente nos has dicho que la producción legislativa actual no tiene un factor de contención basado en una percepción de lo que debe ser el derecho o de lo que deben ser las instituciones fuera del peso o del tira y afloja del Congreso en sí mismo, ¿no? Claro, si pensamos, los 2 argumentos que se han dicho en todos los contextos para defender el Senado son rebatibles hoy día. El primer argumento es, vamos a tener una Cámara para discutir mejor, reflexionar, el argumento que se puede llamar como el del enfriamiento, ¿no? Vamos a esperar y reflexionar mejor la ley. Ese argumento parece interesante, pero en realidad no garantiza nada el tener una segunda Cámara si es que la mayoría se conforma
de la misma manera como se conforma el Senado se conforma de la misma manera como se conforma la Cámara de Diputados. Claro, porque si tienes mayoría abajo, arriba será un trámite más nada más, no hay ningún enfrentamiento. Si tienes discusión y debate y confrontación abajo, lo tendrás arriba también. De manera que este asunto de mejorar la calidad puede ser un asunto más bien técnico, como decía yo, de crear una comisión que evalúe mejor, puede ser la Comisión de Constitución, o crear un cuerpo como el Consejo de Estado que dictamine las leyes con efectos de repente vinculantes en determinados temas, ¿no? Se puede mejorar de distintas maneras, ¿no? El segundo argumento es que mejora los controles frente a posibles leyes arbitrarias, ¿no? Este es un argumento de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX en Europa al menos, ¿no? El tema de que una segunda cámara se convierte en una suerte de control de la arbitrariedad que podría producirse en el debate en la Cámara Baja, ¿no? Ese argumento yo casi que lo sacaría hoy día, porque esa discusión se da en Europa sin que haya todavía control constitucional. El control constitucional bien... ¿Te refieres a que es previa a los tribunales? Claro, digamos, en Europa, en el caso francés es previo, dictámenes del Consejo de Estado respecto de proyectos de ley, por ejemplo. Pero el control constitucional de la posguerra, que también nosotros lo tenemos, es un control de calidad que también alienta previsiones en el proceso de elaboración de las leyes. Es decir, el control constitucional no es que opera siempre en todas las leyes, sino que se presenta también para el proceso de elaboración de las leyes, para los que promueven aprobación de leyes, es como un enunciado que tienen que tomar en cuenta. Es decir, esta ley podría llegar al Tribunal Constitucional. Esa es una suerte de amenaza que también obliga a los legisladores a no votar cualquier ley arbitraria, ¿no? Y yo diría que esa sola amenaza, ¿no?, ya es un control en términos generales, un control preventivo de la legislación. De manera que si nosotros vemos hoy día esa preocupación de tener una Cámara para que haga control, de alguna manera lo sustituyen el Tribunal Constitucional o incluso los jueces que hacen también control constitucional cuando se enfrentan a leyes que son abiertamente arbitrarias, ¿no? De manera que los dos argumentos no son claros, no son tan contundentes, y por eso a mí me parece que falta aquí entre nosotros defensores de un unicameralismo racional, ¿no? O sea, la mayoría de académicos y los proyectos, por ejemplo, todos los proyectos, incluido el de la comisión que presidió el doctor Tuesta, por ejemplo, último, o la comisión de reforma de la ley de bases del año 2001, que bajo el mandato del presidente Valentín Paniagua se planteó, también ahí estaba el tema de la bicameralidad, ¿no? Entonces, el bicameralismo parece unido a proyectos de democratización mayor y el unicameralismo parece unido a proyectos autoritarios. Ese es un falso dilema, me parece a mí. Un falso dilema porque no está construido sobre los fundamentos que habría que revisar. Representación, institucionalismo, sí. Y sobre todo experiencias que funcionan bastante bien y bastante mejor que parlamentos bicamerales, ¿no? Experiencias comparadas de países que son exitosos en la gestión política. Como el parlamento unicameral en Israel hasta hace poco, hasta antes de la crisis por ejemplo, ¿no? O entre nosotros, países de Centroamérica que tienen, son países pequeños y gestionan perfectamente como países unicamerales, ¿no? Dinamarca, Finlandia en Europa, ¿no? Son países exitosos políticamente, ¿no? Un asunto entonces, Pedro, sobre el que hay que regresar a partir de los fundamentos, ¿verdad? Sí, yo pienso que el tema central en el Parlamento es la legitimidad democrática de la actuación del Parlamento. Y ese asunto se va a empeorar si se insiste, y sobre todo si se insiste contra lo que el pueblo ya ha decidido en el referéndum. Esta es una cuestión, no es menor, ¿no? Que en las circunstancias actuales un Parlamento que no llega al 10% de aprobación por la población se atreva a no pasar por la forma habitual. O sea, el mecanismo ordinario para una reforma constitucional, no hay que olvidarlo, es votación en el Congreso y referéndum. Pero aquí se quiere transar políticamente para evitar al pueblo, ¿no? La vez pasada ya hablamos de esto porque decíamos, estamos en un proceso constituyente sin pueblo, esto que se ha rechazado, ¿no? Se rechaza la constituyente,
pero se está haciendo cambios estructurales que solo tendrían sentido en una Con una asamblea. validación Claro, democrática. exactamente. El Senado, entonces, Pedro, es una institución sobre la que hay que pensar con más calma. Muchas gracias por este tiempo con En Coyuntura. Encantado, estimado César. Hasta pronto.